Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Joaquín Morales. Hola, ¿cómo estás, Joaquín? ¿Bien? Muy bien, Juan, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, el tema correo, ya escribiste sobre el tema, sigue, digamos, no se terminó en 2 o 3 días. Hoy hubo bastante movimiento en el Parlamento. En el Congreso, exactamente. Bueno, se plantean errores del gobierno, la oposición que aprovecha este error también. ¿Cuál es tu opinión sobre el ejercicio de la presidencia con negocios a la familia? Porque sigue siendo la familia de Macri. Así es. A ver, yo creo que hay grandes errores del gobierno por un lado y hay mucha intencionalidad política de la oposición por otro. Las dos cosas. Sí. ¿Por qué errores del gobierno? A ver, ¿por qué nos enteramos nosotros de que existía lo que es hasta ahora un preacuerdo entre el Estado y el Grupo Macri, que además incluye a 600 acreedores más del Grupo Macri? En el tema correo, ¿no? Sí. Específicamente. ¿Por qué nos enteramos nosotros? Porque una fiscal da un dictamen y ese acuerdo es de junio del año pasado, es decir, que ya tiene 7 meses. Digo yo, ahí hay un error grave, porque el Estado, el gobierno de Macri no vio la dimensión del conflicto político que se avecinaba. Estamos hablando del Grupo Macri que acuerda con el Estado cuyo jefe es Mauricio Macri. Entonces, solo eso ya debió... Hoy hay una declaración del jefe de gabinete, Marcos Peña, que dice que él se había informado al pasar, que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, le dijo al pasar que estaba trabajando en ese acuerdo. Yo digo, cualquier... Otro ministro hubiera dicho, no, un momentito, no, al pasar no. Claro. Me tienen que informar bien de esto, porque la potencialidad política que eso tiene es enorme. O no le dan importancia o no toma noción de lo importante que era. Claro. Ahora, lo primero que debió hacer el gobierno, cuando empezaron a tratar este tema en junio del año pasado, o en mayo, no sé cuándo lo habrán hecho, es informar a la opinión pública que un problema que tenía 15 años de demora en resolverse, el gobierno se había propuesto resolverlo. Y que lo estaba resolviendo el gobierno de Macri con el Grupo Macri. Con esta sinceridad. Cuando se habla de transparencia, esta es la transparencia. Claro, cuando llegan estos casos. Después, por supuesto que tratándose del Grupo Macri, bajo el gobierno de Mauricio Macri, tenía que reforzarse, digamos, la parte que negociaba. Decía, no podía ser solamente el Estado, o solamente el gobierno, o solamente un ministerio del gobierno. Debió participar la SIGEN, que es el órgano interno de control del día a día de la administración. Porque la Auditoría General de la Nación, a la que el gobierno convocó, es una auditoría externa que por lo general ya analiza cosas que han pasado. Por ejemplo, ahora está analizando el 2016. Exacto. Tendría que haber convocado a la SIGEN, que esa sí está en condiciones, ese organismo sí está en condiciones de analizar. Debió convocar a expertos externos al gobierno, pero independientes, para que den su opinión. Debió convocar a la Oficina Anticorrupción. Debió pedirle a la fiscal que vaya, más allá de que fue invitada y la fiscal no fue, este es un problema de la fiscal, pero, digamos, debió llamarle y decirle, nosotros necesitamos que usted esté. Y que quede constancia de que ella no fue y por qué no fue. Digamos, todos estos recaudos debieron tomarse. Estos son los errores que crean, por supuesto, un conflicto. Si no se toman los recaudos, crea un conflicto de intereses de hecho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa que fue del padre del presidente Macri y ahora es de los hermanos y de los hijos del presidente Macri. Es decir, hay un conflicto de intereses de hecho, nos guste o no, le guste o no al presidente. Claro. La oposición, por su lado, ha tomado esto como algo definitivo, digamos. Si llega un marciano a la Argentina en este momento, lo primero que ve cuando ve a la oposición lo primero que cree es que Franco Macri cobró por caja la plata, se la llevó y se la depositó en una cuenta de él. Esto no es así, primero porque no se va a llevar ninguna plata. Lo que se está diciendo, se está debatiendo es cuánto va a pagar. En segundo lugar, es un preacuerdo porque esto debe ser homologado por una cámara en lo comercial. Es decir, la fiscal, como todo fiscal, emite su opinión ante la Cámara, que no es vinculante, no la obliga a la Cámara a tomar esa opinión como válida. Tampoco tiene efectos prácticos,
Digamos, solo es la opinión de la fiscal ante la Cámara. La Cámara es la que tiene que decir si ese acuerdo es correcto o si es abusivo, como dijo la fiscal. Digamos, esto es... Ahora, esto no está en el discurso de la oposición. La oposición está actuando como si ya esto se hubiera consumado, fuera un hecho consumado, ya Macri se hubiera, Franco Macri se hubiera, o la familia Macri se hubiera hecho de todos los beneficios que da el acuerdo. Y esto no es así, faltan todavía espacios muy fuertes. Y después está la justicia, que la justicia, digamos, lo que no, el gobierno no puede es manifestarse sorprendido. Hay los fiscales. Tienen una jefa que se llama Alejandra Gil Carbó. Hay algunos que no la escuchan, Alejandra Gil Carbó, fiscales importantes, pero son los que conocemos todos, los más famosos, Rívolo, Mari Juan, todos estos que nadie los puede tocar porque se armaría un escándalo en el país, pero después están el resto de los fiscales que son subalternos de Gil Carbó. Entonces, la fiscal obviamente es una fiscal muy cercana a Gil Carbó. La fiscal está ocupando el cargo por decisión de Gil Carbó, que Gil Carbó ocupó antes de ser Procuradora General de la Nación. Y a eso se le suma un fiscal también ya de justicia legítima, fiscal Sony, que imputa al presidente y a Aguad por daño al Estado, cuando no hay ningún daño porque todavía no está consumado, terminado el acuerdo, todavía no se ha realizado el acuerdo, es un preacuerdo. Entonces, digamos, acá se juntan los errores del gobierno, la intencionalidad política de la oposición con la mirada sesgada de los fiscales, que tienen una mirada, y terminamos en esto, digamos, en donde el gobierno es el que está en el peor de los mundos. Claro. ¿Por qué? Porque este espacio se lo permitió el gobierno y la oposición lo que hace es usar el espacio que le dio el gobierno. Ahora, todo este tema ha generado una vez más un debate que va más allá del caso puntual, que es, siendo Macri presidente, sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus parientes, sus amigos, ¿pueden seguir haciendo negocios o no? A ver, esto tiene varias miradas, digamos. Esta no es un planteo o una pregunta que se ha dado solamente en la Argentina. Se han dado en todos los países donde empresarios importantes accedieron a la presidencia. El caso de Piñera en Chile, que todavía ahora está respondiendo a algunos problemas porque dice que a pesar de que él había hecho un fideicomiso, empresas de él habían hecho buenos negocios durante su gestión como presidente, tal vez por influencia de él. Berlusconi en Italia, ahora Trump en Estados Unidos. Yo digo, en principio es injusto pedirle a la familia del presidente y a los amigos del presidente, todos votamos, en este país se votó a un presidente que sabíamos que era un empresario, que venía del mundo empresario. Es injusto pedirle que su familia y que sus amigos no tengan soluciones de parte del Estado, no puedan acceder a beneficios que otros empresarios sí tienen. Pero se tiene que tener siempre en cuenta que cuando se toca a la familia del presidente o los amigos del presidente se tiene que tomar recaudos especiales. Claro. Se tienen que tomar recaudos especiales. No es cualquier caso, porque siempre va a estar bajo la lupa de si hubo o no un conflicto de intereses. Claro. Y en esto es muy fácil, digamos, deducir que hubo un conflicto de intereses como el que se ha dado de hecho en este caso, porque no puede haber, no es cierto esto que dice el gobierno, que no hay un conflicto de intereses, porque acá son los hermanos y los hijos del presidente los que están heredando, digamos, los beneficios de este acuerdo, ¿no? Bueno, relación Macri-Trump, se conocen de hace años. Están teniendo una comunicación. ¿Cómo es hacia futuro ese vínculo? El gobierno prevé que posiblemente en mayo haya una visita de Estado del presidente Macri a Washington. Ellos se conocen desde hace mucho tiempo, pero creo que el presidente ha tomado dos líneas que son más o menos las líneas que han tomado en todo el mundo. Es decir, no enfrentarlo a Trump y hacer, digamos, todas las ceremonias de una buena relación, pero tomar recaudos.
Y veamos los recaudos que tomó el presidente en los últimos tiempos. El presidente se fue a Brasil, habló con el presidente Temer, habló del Mercosur, de relanzar el Mercosur, habló de pedirle a la Unión Europea que cuanto antes se firme un acuerdo de libre comercio con el país. Después se fue a Chile, habló con Bachelet. Ahí decidieron convocar a una reunión conjunta del Mercosur y los países de la Alianza del Pacífico, que son México, Colombia, Perú y Chile. Digamos, esto no tiene otra lectura más que, ojo, tenemos que hacer una fuerza común, comercial y política en América Latina para lo que puede venir de Estados Unidos. Digamos. Entonces las dos líneas están flotando, ¿no? Por un lado, no quiero enfrentarlo a Trump, quiero llevarlo bien con Trump y si es posible lo voy a ir a visitar a Washington, pero por otro lado tomemos recaudos porque no sabemos en qué puede terminar la presidencia de Trump y hasta qué punto nos puede afectar, ¿no? Y jugar a varias puntas, digamos. Jugar a dos puntas, ¿no? Digamos, por lo menos dos. Digamos, no romper con él, pero tomar precauciones hacia él. En la región, ¿no? Perfecto. Las dos cosas. ¿Dirías que ya empezó el año electoral? A ver, es un comienzo que está, pero es contradictorio, porque digamos, todo el mundo se mueve con miras a las elecciones ya. La oposición la estábamos viendo recién, el propio gobierno, apareció Jaime Durán Barba dando consejos de cómo se tienen que presentarse en la campaña electoral los candidatos, los intendentes. La gobernadora Vidal. Pero no hay candidatos. No hay candidatos. No hay hasta ahora nadie que haya dicho yo soy candidato. Digamos, no se tiene... salvo, tal vez la excepción sea Margarita Stolbizer, que sí sabemos que va a ser candidata a la provincia de Buenos Aires, posiblemente, y la mayor posibilidad es que sea en alianza con Sergio Massa, pero ella sí va a ser, porque además se le termina el mandato este año y quiere renovar. Pero después no sabemos, la provincia de Buenos Aires, que es el gran distrito, es el que decide los triunfos o las derrotas en las elecciones, no sabemos quién va a ser el candidato de Cambiemos. Está Lilita Carrió, que dice, yo quiero ser por la provincia, no quiero ser por la capital. Y el gobierno que dice, no, a nosotros nos gustaría mejor que vaya a la capital, no a la provincia. Ahora, ¿quién va a ir a la provincia? Entonces, no sabemos. Está Cristina Kirchner, que ojo, en la provincia Cristina Kirchner tiene un porcentaje promedio de votos de entre el 25 y el 30% de los votos, que la puede llevar a ser tal vez la primera, segunda o tercera, pero ahí nomás de todos, porque, digamos, el electorado de la provincia de Buenos Aires está dividido en 3 tercios. Uno es Massa, el otro es Cambiemos y el otro es Cristina Kirchner. Claro. No sabemos si Massa va a ser candidato. Massa le gusta jugar, ya en el 2013 jugó con el misterio y la sorpresa hasta el final, con lo cual tendremos que esperar que Massa recién se decida tipo marzo, abril, mayo, por ahí. Entonces, tenemos un clima de campaña donde todos actúan, gobierno y oposición, para la campaña, pero no tenemos candidatos. Y yo creo que este es un error grave de la política, porque creo que la gente común, en última instancia, un domingo de elecciones, va y toma una boleta que dice un nombre. No vota por cualquier cosa. Y creo que esto de esconder tanto tiempo los candidatos, porque a mí me parece que acá todos están viendo a ver qué hace el otro. Claro. Es una posición mezquina que le impide a la sociedad ir evaluando a los posibles candidatos que va a votar en agosto, porque ya la primera elección son las primarias de agosto. Ojo, que no es en octubre la elección, la primera elección, y donde se mide la fuerza de los distintos partidos es en agosto con las primarias obligatorias y simultáneas. Digamos, este es el clima de campaña sin candidatos, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un corte, enseguida volvemos con Joaquín y vamos a conocer la línea de tiempo de Franco Macri, a quien conocés desde hace tiempo también, ¿no? Así es. Muy bien, sí. Enseguida volvemos. Seguimos en Análisis PM con Joaquín Morales Solá y en las crónicas de Joaquín de hoy vamos a ver la vida de Franco Macri, que se remonta a su nacimiento, obviamente, en 1930. Vino desde Roma, nació en Roma, vino a la Argentina y lo tenemos. Francesco
Franco Macri. Nace el 15 de abril de 1930 en Roma, hizo toda su vida aquí en la Argentina, ¿no? Así es. Y la verdad que la inmigración italiana de esa época, de la época que él le tocó, era una migración italiana pobre que venía después de la guerra, después de la guerra, 10 años después que él nació, de la posguerra, que también sufrió mucho Italia. Digamos, no fue un gran empresario italiano que se radicó en la Argentina. Fue un hombre que empezó de cero. La verdad que el gran mérito de Franco Macri es que empezó de cero y creó uno de los holdings de empresarios argentinos más importantes. Hoy no tenemos una visión muy clara del tamaño que tuvo esa empresa porque fue desprendiéndose de muchas cosas con el correr del tiempo. Pero lo cierto es que en los años 70 u 80, cualquier cosa que hacíamos los argentinos, si andábamos por una ruta la había construido Franco Macri, si nos subíamos a un auto o comprábamos un auto lo había construido Franco Macri. El primer celular que llegó a la Argentina era de Franco Macri, Movicom, en esa época. La basura, la recolección de basura. La recolección de basura, digamos, y después tenía otras cosas de electrodomésticos, es decir, los argentinos estábamos tocando productos Macri permanentemente. El correo el correo fue lo último, ¿no? Y ya en una etapa de decadencia del correo, pues ya había empezado Internet, pero digamos, y entonces ahí empieza el famoso tema de la patria contratista de la que se habla hasta hoy. Ahora, eso tiene una explicación en la historia, porque todos los empresarios de esa época, de los que empezaron, digamos, en el tipo 50, 60, hasta el 80, 90, tenían mucha dependencia del Estado. ¿Por qué? Porque en ese momento la economía argentina estaba tan impregnada por el Estado, solo superada en el mundo por la Unión Soviética. Y después venía la Argentina. El Estado tenía una presencia imponente, decisiva en la economía. Entonces los empresarios, para poder hacer negocios, tenían que asociarse al Estado. Por eso lo llamaban los contratistas del Estado, ¿no? Y después, capítulo aparte, es la relación con el hijo, sin duda. Claro. Tenemos justamente un tape de archivo para recordar esos años en donde Franco Macri hablaba de la patria contratista. Este señor se llama Franco Macri. ¿Tiene cuántos años, me dijo? 59. 59. ¿Nació en Roma? Sí, en Roma. ¿Hace 40 años que está en Argentina? Así es. Y este otro señor que es más joven, ustedes lo van a notar enseguida, ¿qué es eso tan legal? Tiene 30 años recién cumplidos. ¿Qué desempeñás? ¿Qué rol desempeñás en esa empresa? Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre. Tomo parte en el holding del comité directivo, que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo. Y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Patria contratista, señor Macri. Yo creo que la patria contratista ha llegado a ser patria contratista porque los empresarios han tenido durante muchos años que administrarse con reglas de juego muy confusas que permitían que hubiese quizás algunos aprovechamientos, quizás algunos errores que eran aprovechados, quizás algunas ingenuidades que eran aprovechadas. Yo creo que si hubo patria contratista, también ese concepto, esa modalidad, esa forma de tratar los negocios tiene que desaparecer con estos cambios profundos que el país está enfrentando. Bueno, escuchamos a Franco Macri hoy con 87. Claro, y estaba hablando en ese momento justo con la edad, casi la edad que tiene el presidente hoy, que acaba de cumplir 58, en ese momento el padre tenía 59. Y cada vez se parece más. Y cada vez se parece más, sí. Ahora, es interesante esta entrevista porque él acepta, Franco Macri, que la posibilidad de que exista la patria contratista. No hay muchos empresarios que acepten eso. Ahora, otra es la relación con el hijo. Lo acabamos de ver, era el momento, digamos, yo diría, de romance, donde él dice, bueno, el hijo mayor es mi heredero en la empresa. Lo que pasa es que el hijo mayor elige su propio camino. Y esto significó una distancia muy fuerte entre Franco Macri y Mauricio Macri. Ya cuando se fue de presidente de Boca, Franco Macri no le gustó, mucho menos cuando empezó a hacer política.
¿Por qué? Porque Franco Macri, digamos, él que había construido su imperio desde el primer ladrillo, lo que quería era que ese imperio siguiera creciendo. Claro. Y quería que su hijo fuera el sucesor. En política lo que iba a hacer era entorpecer los negocios. Él siempre decía, una vez me lo dijo a mí, que no, es muy joven, cuando se presentó por primera vez a jefe de gobierno, que creo que fue que perdió con Aníbal Ibarra. Decía, la primera vez. Decía, no, es muy joven, él tiene que esperar un tiempo más para ser político si quiere, y ahora tiene que estar acá en la empresa. Digamos, eso llegó un momento en que la relación no digo se rompió, pero se suspendió durante un tiempo, no se hablaron. De un tiempo que fueron años, cuando Macri decide hacer política, sentarse en la Cámara de Diputados, después ser jefe de gobierno. Claro, yo supongo que Franco Macri nunca imaginó que el hijo iba a llegar a presidente. Claro. Si imaginaba que iba a llegar a presidente, lo hubiera tratado de otra manera, claro, ¿no? También les debo decir que en los momentos realmente complicados de Mauricio Macri, el padre salió a apoyarlo. Por ejemplo, cuando lo acusaron de las escuchas telefónicas, una acusación medio rara porque, digamos, no había nadie importante que lo escuchaba. Estaba el cuñado, estaba el peluquero, estaba... Sí. Y el padre se presenta en el acto con un escrito ante el juez diciendo, no, al cuñado, es decir, al yerno de Franco Macri, lo pedí yo la intervención de sus teléfonos porque estaba resguardando a mi hija, que era la esposa de este hombre. Y yo no descarto que con este tema del correo, en algún momento haya, ya sea públicamente, mediante un documento público o mediante una presentación de él ante la justicia, algo que trate de aliviar la situación del hijo, ¿no? Digamos, o con los Panama Papers. Digamos, los Panama Papers, cuando salieron los Panama Papers, el que se hizo responsable absoluto y total de todo fue Franco Macri. Él dijo, Mauricio ni siquiera sabía que estaba en esa... Fui yo el que lo colocó en el directorio de esas empresas. Digamos, él siempre en los momentos difíciles del hijo sale a defenderlo. Pero no hay una relación desde aquel momento, cuando Mauricio Macri decidió otro camino, no hay la relación de hijo-padre que estábamos viendo, claro, recién. Y yo creo que esas rupturas con el padre son muy difíciles de restablecer después, ¿no? Son muy difíciles de restablecer. Por supuesto que ahora se hablan, en eso la relación está normalizada, pero no creo que haya... que se pueda restaurar una relación tal como la que estábamos viendo en ese tape de hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, vimos su origen en Roma, también cuando compra Sebel, el Correo Argentino. El Correo Argentino, bueno, ese es un tema que está ahora, que nadie se explicó por qué. Porque en el momento que él compra el Correo Argentino, era mucho más polémico que hoy. Digamos, venía de todo el escándalo Yabrán, que era el escándalo de Alfredo Yabrán, dueño de Oca, que se quería hacer del Correo Argentino. Digamos. Estaba todo en el marco de esa, que terminó con el suicidio de Yabrán y con la acusación de mafioso y con la muerte de un colega nuestro, José Luis Cabezas. En medio de todo eso, Franco Macri acepta la concesión del Correo, que era en un momento en el que ya llevaba varios años y avanzaba a pasos acelerados, Internet, con lo cual el correo ya, el destino que se le podía dar era muy corto, porque digamos, el correo ya hoy no existe más que para algunas cosas muy puntuales, sí, traslado de mercaderías, de paquetes, notificaciones judiciales, pero ya la correspondencia privada dejó de existir, que era el gran negocio de ellos. Y no obstante se mete en ese negocio, que es un negocio que significa que terminó siendo un negocio ruinoso para la familia Macri. Él dijo en un momento, Franco Macri, yo no sé si tenía claro los números, pero llegó a decir que perdió $400 millones con el correo. De hecho, si uno se pone a hacer la cuenta de lo que a hoy se dice que estaba debiendo, 300 millones de pesos, al momento del concurso en el 2001 eran 300 millones de dólares, porque él se había comprometido a pagar 100 millones de pesos dólares anuales de canon y no lo había pagado. Nos queda, Joaquín, un minuto simplemente para cerrar en esta línea de tiempo de Franco Macri los vínculos que estableció él con China. Con China. Esto se produce al final de su vida, cuando él le transfiere
después de una pulseada complicada, a sus hijos todas las acciones de sus empresas a sus hijos. Por eso hoy ya no es de Franco Macri el Correo, digamos. Hoy el Correo es de los hijos de Mauricio Macri y los hermanos de Mauricio Macri. En ese momento él se queda sin hacer nada y se ve que algo quería hacer, y entonces ve en China un país del futuro, una potencia económica con muchísimo destino, y inicia cuando todavía nadie miraba, de la Argentina por lo menos, a China. Él mira a China, se instala allá durante la mitad del año, hace relaciones muy intensas con los chinos. Llegó un momento en que él era un elemento importante para llegar a los chinos. Consigue que le den la concesión para la fabricación de un auto chino, que lo está haciendo en Uruguay. Pero, digamos, eso fue superado después por las relaciones diplomáticas por un lado, claro, y por otro lado por empresarios que apostaron mucho más a China y con mucho más perseverancia que Macri, ¿no? Muy bien. Gracias, Joaquín. Gracias a vos, Juan. Sigan en La Nación Más. Ya viene Terapia de Noticias con Diego Seigman.